Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Dios te bendiga en Cristo Jesús. De los muchos libros de la Biblia, el más incomprendido por muchos es precisamente el libro de Revelaciones. Fue un libro escrito por el apóstol Juan, luego de recibir de parte del Señor una revelación de las cosas que ya habían pasado y de muchas otras que pasarían en la posteridad. Recibió instrucciones precisas sobre qué escribir y sobre qué no podía escribir. Cuando digo que es un libro muy incomprendido, lo digo por varias cosas. La primera es que para muchas personas el Apocalipsis significa destrucción y caos, cuando en realidad significa revelaciones. Luego tenemos el caso de los que piensan que todo lo escrito en ese libro está por cumplirse. Es decir, no han acontecido los hechos allí descritos, cuando la verdad es que hay muchas cosas que ya simplemente se cumplieron en diferentes épocas, pero ya están cumplidas. Otros creen que todos los seres humanos pasaremos por todas las cosas allí descritas, y algunas religiones piensan que solo 144.000 personas serán las que alcanzarán la misericordia de Dios y serán salvas. De hecho, hay muchos pastores que a la iglesia le llaman erradamente el remanente de Jehová. El mundo y la religión han infundido tanto miedo con ese libro que antes de yo conocer la palabra de verdad no me atrevía ni siquiera a iniciar a leerlo. Pero ¿qué hay de cierto en todas esas cosas que han predicado en relación al Apocalipsis? El libro inicia hasta el capítulo 3 con un mensaje dirigido a las 7 iglesias que existían en el antiguo mundo, 7 iglesias cristianas. Pero ese mensaje que ya fue entregado a las iglesias de la época también aplica para las 7 iglesias que hoy existen en el mundo hasta la segunda venida de Cristo. Ojo, no hablo de religiones o denominaciones, hablo de que esas mismas iglesias existen actualmente sobre el planeta, repartidas en las miles de denominaciones y corrientes religiosas cristianas. En esos primeros capítulos, nuestro Señor Jesucristo habló por medio del ángel de solo 7 iglesias, pero más allá del nombre con el cual las llama, describe claramente sus características, señalando lo aceptable y lo reprochable de cada una. Si entendemos que una iglesia no es un templo, ni mucho menos una religión, sino que iglesia proviene del griego eclesia, que quiere decir grupo de personas reunidas con un propósito. En el caso de la iglesia del Dios verdadero, el propósito es adorar y servir a Dios. Entonces entenderemos que cada una de esas iglesias solo son personas que de una u otra manera cumplen o reúnen las características que le otorgó nuestro Señor Jesucristo a cada una de ellas. Cada persona denominada cristiana posee características que lo ubican en una de esas 7 iglesias. Por poner un ejemplo, ¿cuántas personas son tibias en torno a la palabra de Dios y su vocación cristiana? Estos son de los que el Señor dice, los vomitaré de mi boca, como está escrito en Apocalipsis 3:16, que dice, por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, refiriéndose a la iglesia que se ubicaba en aquel entonces en la Odisea, es decir, vomitará a todos los que sean tibios, como lo eran los tibios de la iglesia de la Odisea. En el capítulo 4 y 5 se da una descripción del trono de Dios y de las cosas que en él hay, y se habla de la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, otorgado por Dios a nuestro Señor Jesucristo, luego de haber sido inmolado y de haber vencido. Del capítulo 6 al 11 se describen las cosas que han de venir y que tienen que ver con el día de la ira del Cordero, los 7 sellos y las 7 trompetas. Son cosas que aún no han acontecido. El capítulo 12 narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en una forma, si se quiere, un tanto alegórica. También habla de la huida de su madre con el niño al desierto para resguardar su vida. Y también se narra el exilio de Satanás al ser arrojado del cielo a la tierra junto con los ángeles desertores. Luego viene el capítulo 13,
Este capítulo está cargado de figuras literarias. En él se describen las dos bestias, figuras literarias empleadas para explicar reinos, reyes y principados. Acá se hace alusión a que ya la iglesia de Cristo no estará en la tierra para esa etapa. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En el capítulo 14 ya se habla del remanente del pueblo de Israel, reservado por Dios para ese tiempo, tal como en el antiguo se había reservado del pueblo de Israel 7,000 hombres que no doblaron rodillas a los Baales. Se habla de la fornicación de las naciones por medio de la gran ramera. Se habla de la cosecha de la mies, que es la muchedumbre de personas convertidas al cristianismo, es decir, la iglesia de Cristo. También se habla de las uvas para la ira. Estos están asociados a la cizaña. Se habla del periodo del tormento a los infieles y del fin de los infieles. En el capítulo 15 y 16 se comentan las 7 plagas postreras que derramarán los 7 ángeles que salen del templo del tabernáculo del testimonio, cosas que están aún por cumplirse. Luego vienen los polémicos capítulos 17, 18 y 19. Digo polémicos porque son los que más interpretaciones privadas poseen. Contienen la descripción de la gran ramera y define claramente cuál es su asentamiento, el cual se encuentra sobre 7 montes. Nótese que acá se habla de que Babilonia es una ciudad. Desde allí rige sobre muchas aguas. Siempre que en este libro se habla de muchas aguas, se hace alusión a mucha gente. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y menciona los 7 reyes o gobernantes que para el momento de la revelación, 5 de esos reyes ya habían pasado. Uno era rey o gobernante en ese momento, el cual también ya pasó para esta época actual, y luego habla de uno que recibiría poder en el futuro de aquella época, o sea, el futuro de aquel pasado, y que cuando llegara duraría breve tiempo. Muchos afirman, por referencias históricas recientes, que ese gobernante fue Adolfo Hitler. Otros afirman que se trataba de Stalin. El hecho es que la bestia tenía 7 cabezas. Esas 7 cabezas representaban 7 reyes o 7 gobernantes, los cuales ya pasaron. Y la propia bestia era un octavo gobernante, o es un octavo gobernante también. Este último rey o gobernante, en conjunto con otros 10 reyes que aún no han sido investidos tampoco con autoridad y poder, tendrá y regirá una región específica del planeta por una hora conjuntamente con los otros 10. Es de destacar que, parecido a lo que expliqué en la enseñanza del Dios Todopoderoso, que no todo lo puede, referido a la palabra todo, la frase de la Tierra empleada acá no hace referencia a todo el planeta, porque al igual que los imperios como el romano, el de Darío, el de Alejandro Magno y otros, se decía en aquel entonces que regían sobre toda la tierra, pero nosotros sabemos, por datos históricos, que solo regían grandes extensiones del planeta. Ellos gobernarán sobre una gran extensión del planeta. Se habla de la celebración por la caída de Babilonia, las bodas del Cordero. Se habla también del jinete del caballo blanco con vestiduras teñidas de sangre, el cual no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Mucha polémica existe en torno a la famosa Gran Ramera. Para muchas personas, la Gran Ramera es representada por la Iglesia Católica, que si se ponen a leer el libro y lo que allí se describe con las características de esta religión, calza perfectamente esa descripción. Pero debo aclarar con seriedad que la Gran Ramera descrita acá se refiere a una localización geográfica que debe estar asociada a un reino. No digo que la Iglesia Católica no tendrá participación en todo ese proceso. Lo que me refiero es que el asentamiento descrito allí para la Gran Ramera sobre 7 colinas, muchos presumen que se refiere a Roma,
que está asentada sobre 7 colinas y que el Vaticano tiene su sede en Roma. Y el Vaticano es un estado, una nación, por así decirlo. De allí que muchas personas consideran que la Gran Ramera es literalmente la Iglesia Católica. Ahora bien, el libro de Apocalipsis describe en estos capítulos la posición del asentamiento geográfico de la Gran Ramera. Esa Gran Ramera, dice, está asentada sobre 7 montes y desde allí rige. Jerusalén está asentado sobre 7 montes también, y Jerusalén fue la ciudad en la que murieron todos los profetas de Dios y también persiguieron y mataron a todos los primeros cristianos que pudieron alcanzar por simplemente predicar la palabra y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene el capítulo 20. Pareciera ser una continuación de la narrativa de los acontecimientos anteriores, pero no lo es, debido a que acá se comienza a narrar sucesos que ya ocurrieron, como la batalla contra Satanás cuando fue derrotado. Esa narración está confirmada en Mateo capítulo 12, verso 29, donde el Señor Jesucristo dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. En algún momento, que ya pasó, Satanás fue encadenado y será soltado luego de esos 1000 años para que siga engañando a las naciones, y sé que ya se están preparando los tiempos para las cosas que están por cumplirse. En la profecía del Apocalipsis 20, capítulo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nótese que en el verso 10 se declara que el diablo, la bestia y el falso profeta no son la misma persona, no son la misma entidad, como muchos creen y como muchos afirman. Y que adicionalmente ya la bestia y el falso profeta le estarán esperando en el lago de fuego y azufre para el momento en que el diablo sea arrojado allí. En los versos 11 al 15 se narra la segunda resurrección. Acá es cuando y dónde se realizará el juicio final. Recuerden que se juzgarán a los muertos. ¿Cuáles? Todos aquellos que no alcanzaron a llegar vivos a la era de la gracia, aún creyendo las promesas de Dios, ni pudieron recibir el Espíritu Santo, por lo cual no pudieron tener participación en el arrebatamiento o rapto. Por nombrar algunas personas, tendremos a Moisés, a Abraham, David, a los profetas antiguos, tanto los mayores como los menores. Igualmente, aquellos que murieron sin ley también serán juzgados. Aquellos que luego del rapto quedaron en la tierra, producto de no haber creído a Dios y a su palabra, y que serán muertos por la palabra de Jesucristo, como está escrito en Apocalipsis 19:21, que dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Para la ejecución de este juicio se abrirán los libros de la vida y el de las obras. El que murió sin ley será juzgado sin ley, y el que murió bajo la ley será juzgado por la ley, como dice Romanos capítulo 2, versos 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En este juicio estará presente la iglesia de Cristo, pero no como para ser juzgados, sino para llevar a cabo el juicio.
tal como está escrito en 1 Corintios capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Refiriéndose a la iglesia de Cristo. ¿Cuánto más las cosas de esta vida podemos juzgar, pues? El capítulo 21 ya nos habla del nuevo cielo y la nueva tierra y la santa ciudad de Jerusalén, la nueva, la que baja del cielo, y describe sus cosas. Es una Jerusalén sin templo físico, pues Dios y Cristo son su templo. Finaliza con el capítulo 22. Se habla del trono de Dios y de su Hijo Jesucristo. También se ratifica el carácter verídico de las cosas escritas en este libro y que están por cumplirse, aunque la mayoría ya se cumplieron. Recuerda, muchas de las cosas descritas en el libro de Revelaciones ya han ocurrido. Solo falta el cumplimiento de la venida de Cristo, el juicio final, la apostasía, la nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra. Dios te bendiga. Te invito a suscribirte al canal. Si te gustó el video, dale me gusta y no olvides dejar tu comentario. Tu opinión es importante.